fábricas, os voy a presentar a la segunda mesa que tenemos hoy, que son Claudia, Enrique y Bárbara, que son el colectivo de Obreras sin Fábrica. Bueno, el año pasado nos conocimos con Claudia y bueno, es un proyecto de recuperación de la memoria de un territorio, ¿no? Y además es un proyecto llevado por gente que es de ese territorio, ¿no? Y es como, pues son las nietas fundamentalmente de las abuelas a las que han hecho pues una serie, han hecho una investigación que combina la arqueología con la historia oral y reivindicar su barrio como un espacio de memoria, en cierto modo. Ciudad Pegaso es un barrio que fue un proyecto del franquismo para hacer un urbanismo fascista, en cierto modo, en el que conviviesen obreros y patrones, y intentando desarrollar esa armonía fascista del sindicalismo vertical. Y bueno, y es muy bonito pues cuando gente de un barrio, pues la manera de investigar no es simplemente voy a hacer una investigación de arqueología o de historia y voy a publicarla en un PDF, sino que se involucra a la comunidad en el proceso de investigación, ¿no? Porque la investigación tiene la parte de recopilación de datos, pero también tiene la parte de interpretación, y esa interpretación pues ellas apuestan porque sea colectiva, ¿no? Y es la mejor manera también, yo creo, de involucrar a la comunidad. Entonces, os dejo con Obreras sin Fábrica. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todas las que nos acompañáis hoy. Estamos muy contentas de estar aquí. El año pasado asomamos la cabeza para ver qué era esto de la jornada de pedagogía libertaria. Fíjate, y este año aquí estamos dándoles la chapa. Bueno, el proyecto La Bandera nos ha encantado. Nos lo estáis viendo en los ojitos, ¿no? De muchas cosas que tenemos en común, aunque a nosotras estemos desde lo urbano y vosotras desde lo rural, pero son la historia de nuestras abuelas que han migrado durante el éxodo rural. Así que bueno, ¿pasamos? Nosotras somos Obreras sin Fábrica, somos un proyecto de investigación autogestionado, interdisciplinar y feminista sobre las memorias del barrio de Ciudad Pegaso, colonia industrial creada en 1956 para los trabajadores de la fábrica Pegaso. Esos que tenían un caballito, ¿os acordáis? Continuamos. ¿Cuándo surgimos? Pues bueno, allá por el 2013, a rebufo del 15M, pues el grupo de chavalas y chavales del barrio, pues veíamos que nuestro barrio se moría y queríamos hacer algo. Y bueno, pues en aquel momento fundamos una asociación que se llamaba Maraña Ciudad Pegaso. Y bueno, dentro de este proyecto de intervención social, porque al final, bueno, yo soy trabajadora social, Bárbara es arqueóloga, Enrique es arqueólogo, historiador y antropólogo. Entonces, pues bueno, para nosotras siempre es algo muy importante esto, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las labores que teníamos desde Maraña era rescatar la memoria de nuestro barrio, pero no teníamos ni idea cómo hacerlo, era una necesidad, pero no teníamos claro. Pasamos. Y ya en el 2017, pues bueno, comenzamos Obreras sin Fábrica tal y como lo tenemos hoy en día. Nos empezamos a desvincular de la asociación Maraña, que actualmente está inactiva, cosas de los movimientos sociales, y ahora pues estamos con Obreras sin Fábrica, que lo componemos estas personas. Hay algunas que están, bueno, luego os explicaremos por qué tenemos todas el mismo atuendo y la misma pinta, ¿vale? Así que bueno, eso, en el 2017 nos empezamos a juntar y empezamos a llevar a cabo lo que es el proyecto de Obreras sin Fábricas. Agradeceros también a la FAL que nos haya hospedado hoy en este día, y decir que nosotras venimos de la educación formal e informal. Estamos aprendiendo esto de la educación formal, ¿vale? Así que bueno, yo creo que hasta aquí, y os voy a pasar el micro siguiente, a ver. Bueno, yo os quería explicar un poco el contexto de Ciudad Pegaso, ¿no? Del barrio, para que entendáis después, bueno, por qué el proyecto, a qué nos hemos dedicado. Y entonces, para que percibáis bien qué relación tenía la fábrica con lo que luego es el barrio, os hemos traído un vídeo, que vamos a empezar con un vídeo que es del Nodo, del noticiero franquista, y un poco pensad, ¿no? en cómo se relaciona la fábrica con el barrio. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En Madrid, en la fábrica Pegaso, se honra también la fiesta tradicional, y las familias de los empleados y obreros acuden con sus hijos a la fiesta que se celebra en una de las naves de la factoría, donde hay abundancia de juguetes. Sus majestades demuestran accesibles y los niños se aprovechan. Los encargos han sido atendidos y las señoras proceden a la cabeza.
Vale, muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, veis, ya ha anunciado Hugo cuando nos ha presentado la empresa, ENASA, que es la empresa nacional de autocamiones S.A., construye la fábrica en Madrid y construye también un barrio para alojar a todos los trabajadores y a sus familias, ¿no? Entonces, en las primeras décadas, sobre todo, la relación más evidente es de paternalismo. Sabéis que el paternalismo alcanza tan grado que es la propia fábrica la que hace los regalos de Reyes a los hijos e hijas de los trabajadores. O sea, es un tutelaje completo a los trabajadores y a sus familias desde la fábrica. Entonces, bueno, para hablaros un poco de la historia del barrio, no hemos querido traer una cronología, sino hablar más de procesos, también para un poco generar empatía y que penséis, pues bueno, lo mismo ha sucedido en mi barrio, lo mismo le pasó a mis abuelas y abuelos. Así que, hablando de procesos, el primero sería el paternalismo, ¿no? Que es este tutelaje por parte de las empresas franquistas hacia los trabajadores y a sus familias. Pero también para entender cómo surge Ciudad Pegaso hay que hablar de proteccionismo, ¿no? Pensad que el primer franquismo lo que hace es como cerrar las fronteras y la idea de Franco era, bueno, que España fuese un país autosuficiente, que no dependiese del exterior. Entonces, dentro de este proteccionismo es que se nacionalizan empresas como la propia ENASA, que es la que construye la fábrica Ciudad Pegaso. Y este proteccionismo también lleva asociada a la idea de autarquía, de autosuficiencia, y pasa lo mismo con el barrio. O sea, Ciudad Pegaso se genera como un barrio en principio, una colonia industrial independiente, y es por eso que tiene muchos servicios que en otros barrios o colonias obreras de la época no había. Por ejemplo, hay un cine, está la iglesia, por supuesto, el colegio, hay un edificio que llamamos Los Soportales donde había un ateneo. Es decir, se dota de muchas facilidades que otras colonias obreras no tenían en la época, con esta idea de que fuese un barrio autosuficiente. Otra idea interesante es la de la armonía social, la armonía franquista que ya mencionó también Hugo, ¿no? Este ideal de que todos los trabajadores, desde los directivos de la fábrica hasta los obreros, convivían en el mismo espacio de forma armónica, de forma además que los directivos, las clases altas, sirviesen como de buen ejemplo a los trabajadores y a sus familias, ¿no? Y en este sentido os voy a explicar brevemente una peculiaridad de Pegaso, que es la propia urbanización. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, es que aquí se ve mejor, ¿no? Bueno, Ciudad Pegaso hay tres tipos de vivienda principalmente. La primera sería la de los chalets de los directivos, que son estos que veis aquí más a la derecha. Son casas unifamiliares, como veis, muy grandes, con un gran jardín, y es para donde vivían los directivos y sus familias, ¿no? Luego tenemos una segunda modalidad, que son estos chalets adosados que veis aquí, que también tienen un pequeño jardín rodeando y que son para 4 familias. Hay como 2 casas abajo y 2 arriba. Y estas son para los mandos intermedios, peritos, ingenieros. Y por último están los bloques de pisos para los obreros que veis aquí atrás, ¿no? Entonces la idea es que todo el mundo conviviera junto, pero siempre con este ideal de ejemplaridad. De hecho, Bárbara ha hecho un estudio sobre bueno, el espacio, ¿no? Y la gramática un poco espacial, y es interesante ver que las casas de los directivos y el colegio que está ahí arriba se separaban del barrio por una vía ferroviaria, que era lo que se conoce como la vía de la gasolina, que llevaba, bueno, un tren que llevaba gasolina al aeropuerto, ¿no? Y para pasar de uno a otro había que cruzar este puente que veis aquí, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, las niñas y niños que iban al cole, que es este edificio de aquí, tenían que salir de sus casas, atravesar el puente y cruzar las casas de los directivos para llegar al colegio, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, ¿no? de la educación a través de estas casas de los directivos, ¿no? De cómo cada día veían cómo vivían estos directivos de la empresa, esta intención ejemplificante, ¿no? Y por último, con el tema de la armonía social, también llama la atención que las calles del barrio tienen nombres de números. O sea, dentro de esta idea de armonía social, en muchas colonias obreras se eligen nombres muy asépticos para las calles para no generar malestar. Por ejemplo, pues si tuviesen nombres de generales franquistas, pues seguramente los obreros pues, despertarían incomodidad, ¿no? Entonces no hay nada más aséptico que los números, y entonces en Pegaso hay 11 calles, de la 1 a la 11, y en perpendicular 7 avenidas, de la avenida primera a la séptima. Vale, siguiente diapositiva, por favor. Claro, os explica este proceso de urbanización, ¿no? De cómo se construye un barrio a las afueras de Madrid, pero bueno, urbanizar no es solo esto, no es solo construir casas, sino que implica otros procesos como la migración, ¿no? Toda la gente que vino desde diferentes partes de España a Ciudad Pegaso, el éxodo rural que implica, y bueno, ya digo, urbanizar también conlleva otros procesos que hemos querido ejemplificar con algunos fragmentos de las entrevistas que hemos hecho a nuestras propias abuelas y a nuestras vecinas mayores. Entonces, por ejemplo, para que veáis lo que supuso llegar a estas casas y el estado en el que se encontraron algunas de ellas cuando entraron, Carmina, que tenía 84 años cuando la entrevistamos, nos dijo: esto no había nada aquí,
Esto lo que había era cemento, habían hecho fuego en medio. Está hablando como del suelo de la casa cuando llegó. Mi marido metió a 2 mujeres y sacaron 2 cubos de escombros, de cosa gorda. Pero lo que quedó pegado al suelo, así que yo cuando me quedé embarazada al poco tiempo aborté. De tanto, mi marido se iba a la fábrica y yo me tiraba de rodillas a rascar, con una piedra rascando todo. Se me descolgó el primero, el segundo y el tercero. Ya luego a reposo, sin coger peso, sin hacer esfuerzo, vino mi hijo mayor. O sea, bueno, veis que es un barrio que tenía muchas facilidades, pero que también hay un lado que no se suele contar cuando hablamos de Pegaso, de bueno, estas primeras mujeres que llegan ahí, cómo se encontraron, en qué estado se encontraron las casas y por lo que tuvieron que pasar, ¿no? Y también para ejemplificar otro proceso que es el del desarraigo. Pensad que la mayoría de personas que venían a Pegaso venían de pueblos, de contextos muy relacionales, y ligando un poco con la charla anterior, ¿no? Imaginad, en los pueblos siempre hay un lavadero, ¿no? Que como hemos visto es un espacio de socialización, de mujeres. Aquí en Pegaso no, en Pegaso había pilas individuales en cada casa para fregar, entonces se rompe con esa relacionalidad completamente. Y tenemos también otro ejemplo de Carmen, de 80 años, cuando la entrevistamos, que dice: uy, yo al principio lloré mucho, venía mi madre, y mi madre es de Madrid, fíjate, se iba y yo llorando. Me decía mi marido: oye, pero estoy aquí yo. Me daba pena, nunca me había separado de ella. De eso sí me acuerdo, me pegaba ya a la ventana a decirle adiós. O sea, veis cómo este desarraigo, incluso para la propia gente que venía de Madrid, el mudarse a 10 kilómetros del centro, a un barrio de la periferia donde no había nada, como habéis visto en el mapa anterior, ¿no? Que se construye en la A2, pero rodeado de campo, supuso un desarraigo muy fuerte. Imaginad la gente que venía de pueblo, ¿no? De contextos aún más comunitarios. Vale, ahora también para hablar de cómo se rompe este desarraigo, ¿no? Se desarraigan las familias, vienen a vivir a Pegaso, pero muy pronto comienzan a generar arraigo y vínculos. Y lo que hemos visto en nuestras entrevistas es que sobre todo las mujeres son las que comienzan a tejer estos vínculos con las otras familias, con las mujeres de otras familias, y lo hacen a través de lo que en arqueología llamamos actividades de mantenimiento, que son los cuidados, ¿no? Todas las actividades del día a día que sirven para sostener y reproducir la vida, como una sería el lavado de la ropa, como hemos visto antes, pero hay más. Entonces hemos traído un audio de otra entrevista hecha a Loli, a la abuela de Bárbara, en el que nos habla de cómo estas tareas cotidianas de mantenimiento de los espacios sirvieron para generar piña en el barrio. Entonces, vamos a escucharla. Yo, la vecina, he tenido una buena vecina, Dios, mi amada, con Chihuahua, a Ángeles, a Pili, Peta. Nosotros estábamos, de vez en cuando salíamos a darle un poco de pintura a la escalera. Una traía café, otra sacaba bollo, otra sacaba no sé qué. Y ahí la escalera, aparte de pintar la escalera, la pared, teníamos allí lo que es una fiesta. Yo he tenido muchísimas amigas, una llamada, pero las tengo. Bueno, veis cómo estas tareas, ¿no? El sostenimiento también nos hablan de cómo se repartían los turnos para limpiar el portal, ¿no? Como al principio cada una limpiaba solo como su rodalillo, decían, pero al final se ponían por turnos cada día de la semana a limpiar, y como esto poco a poco fue generando vínculos entre ellas, ¿no? Entonces tenemos procesos de desarraigo, pero también de arraigo, protagonizados por estas mujeres que hemos entrevistado. Vale, siguiente diapositiva, porfa. También ahora, bueno, a través de la lectura de varios libros, hicimos como un club de lectura dentro del proyecto también para nutrirnos entre nosotras y debatir. Y nos hemos centrado en mirar hacia el sindicalismo, ¿no? En un principio no nos queríamos centrar tanto en estos temas porque ya se han estudiado, ¿no? El trabajo de los hombres en la fábrica y los movimientos sindicales es algo que ya se ha visto, y que, por ejemplo, la vida de las mujeres no se ha estudiado, y por esto teníamos esta urgencia, como decía también el proyecto de Lavanderas, por recuperar estos testimonios, porque solo se pueden recuperar de forma oral. Pero bueno, también hemos echado un vistazo, ¿no? A los movimientos sindicalistas. Y hemos visto también cómo la vivienda en un principio se veía como coerción a los trabajadores. ¿Por qué? Porque al principio las viviendas eran propiedad de la fábrica y los trabajadores y las familias que vivían ahí eran usuarias pero no propietarias. Tras una dura lucha se consiguió que la empresa cediera las viviendas, e incluso se consiguió que las cuotas de alquiler que habían pagado los obreros pasasen a ser como cuotas de la hipoteca y se les descontara del precio, ¿no? Pero esto fue gracias a la lucha, y de hecho, para que os hagáis una idea, hasta hace pocos años la empresa todavía era dueña de unos garajes que hay en la calle 9, e incluso de un kiosco. O sea que esta titularidad de las propiedades del barrio por parte de la empresa han coexistido hasta prácticamente hoy en día, ¿no? ¿Y por qué decimos que eran de coerción? Porque en principio, como los trabajadores eran usuarios de las casas y se les despedía, perdían también la casa, o sea, te encontrabas sin trabajo y sin casa. Entonces era una coerción para portarte bien en la fábrica, para no asociarte, para no generar problemas, ¿no?
Bueno, a través de diferentes libros y entrevistas hemos conocido también sobre plantes obreros que tuvieron lugar en la fábrica. Por ejemplo, en 1965, a raíz de un conflicto con el Estatuto de los Trabajadores que se había reformado, hubo un plante obrero. A la hora de la comida salieron los obreros al patio de la fábrica y se sentaron, y tuvo que venir la policía, que desalojó la fábrica, cerró 3 días como castigo a la fábrica, ¿no? Que eran 3 días de sueldo que perdían estos trabajadores, y también hubo muchas huelgas. En el año 1975, por ejemplo, hubo una muy grande. Yo recuerdo, mi abuelo siempre nos contaba que los hombres se metían en la iglesia para que los policías no les pegaran durante las huelgas. Y bueno, y con el tiempo el barrio también sufrió un proceso de desregularización de la fábrica y abandono. O sea, según pasaban los años, la empresa se fue desentendiendo de las instalaciones. Por ejemplo, el cine cerró muy pronto. Se inauguró en los 60, la década de los 60, pero cerró muy pronto y el edificio quedó abandonado, ¿no? Y eso, según la empresa se fue desentendiendo de otros espacios, fueron quedando en ruinas. De hecho, yo recuerdo cuando éramos pequeñas, la mayoría de espacios, como hay una residencia para hombres solteros, el propio cine, estaban o cerrados o incluso en estado de ruina, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que esto habrá pasado también en otros barrios de Madrid, ¿no? Luego, si queréis compartir. Y por último, ya con la llegada de la democracia y con la ley de asociaciones, comienza a restaurarse el tejido vecinal, ¿no? Con el tejido vecinal, que tras esta desregularización de la fábrica se había perdido, se restaura en los 70, empiezan a surgir asociaciones como la Asociación de Vecinos Unidos de Rejas, que de hecho ocupan este cine que estaba vacío y bueno, lo reacondicionan y lo hacen como su local. Siguiente diapositiva, porfa. Y así llegamos un poco como más hacia el presente, ¿no? Donde bueno, el barrio está sufriendo una gentrificación debido en parte, bueno, arranca para nosotras en el año 2006, que cuando construyen un centro comercial muy grande al lado, el Plenilunio, y bueno, esto supuso como que subía el precio de la vivienda alrededor, supuso que mucha más gente se desplazaba hacia el barrio, y la pena es que esto no vino acompañado de un refuerzo de los medios de transporte. O sea, en Pegaso siempre ha habido el autobús 77, y cuando abrió el Plenilunio no se puso más líneas de autobuses, ¿no? Entonces hay un problema de movilidad muy grande, no hay un metro. Hoy en día yo creo que lo que más nos afecta es el precio del alquiler y de la vivienda. De hecho, os hemos traído una captura de un portal inmobiliario muy conocido, ¿no? Y veis que el precio medio, hoy en día la vivienda en Pegaso oscila a los 350.000 euros, que para un barrio a 10 kilómetros de Madrid, ¿no? Es algo impensable. Entonces esto está llevando también a que muchas nos tengamos que ir del barrio. De hecho, hoy en día en Pegaso quedan Bárbara, mi hermana Paula y poco más. El resto estamos en Barcelona o en otros barrios de Madrid. Y bueno, este es un poco el caldo de cultivo en el que surge Maraña, que os ha explicado Claudia, ¿no? A raíz del 15M, ¿no? Pues este abandono por parte de las instituciones del barrio, esta dejadez, estos problemas de movilidad, de gentrificación, fueron los que nos llevan un poco a unirnos y a querer pues, intentar recuperar la memoria, recuperar ese movimiento asociativo que hemos visto que en los 70 resurgió, pero que luego volvió a decaer por falta de relevo generacional. Y bueno, así es como surge Maraña y como surge el proyecto, que os va a explicar un poco en profundidad Bárbara. Yo lo que os voy a explicar es cómo nos organizamos y bueno, un poco qué conceptos transversales están en todas las cosas que hemos ido haciendo. Vamos a pasar. Repetimos la diapositiva, ¿vale? Nosotras somos bastantes para ser un proyecto de investigación, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Pues de manera horizontal y asamblearia. Y también el tema de tomar las decisiones por consenso tiene sentido porque, como veis, cada una venimos de disciplinas totalmente diferentes. Entonces, para poder acercarnos al estudio del barrio, necesitamos respetar todas las voces y todas las perspectivas, ¿no? Además, rompemos una jerarquía que se suele dar cuando vas a un campo de estudio, ¿no? A un objeto de estudio, que es que se hace la jerarquía experto y comunidad a la que va a estudiar. En este caso, nosotras formamos parte de esta comunidad que estamos estudiando, ¿no? Y más que ir a explicarle a nuestras vecinas cómo tienen que entender los procesos por los que han pasado, cómo se tienen que relacionar con el patrimonio, lo que vamos es a escucharlas y aprender qué nos tienen que contar, ellas. Entonces, formamos parte de Ciudad Pegaso porque, como veis, todas hemos ido al Colegio Ciudad Pegaso, que es la foto del paso de 5 años a primero de primaria, porque somos todas nietas de los trabajadores y de las trabajadoras del barrio. Pasamos. Vale, hemos hecho muchísimas cosas.
no tenía sentido traeros como a veces lo hemos hecho, ¿no? Por año, todas las cosas, nada. Igual, estamos en esa onda de que nos apuntamos a lo que nos ofrezcan totalmente, porque para nosotras lo más importante es difundir esta historia, ¿no? Es nuestro proyecto vital porque en su momento vimos que el barrio se estaba muriendo y que o éramos nosotras las que nos sentábamos a hablar con nuestras vecinas o nadie se iba a preocupar de coger esas historias, ¿no? Entonces, en la medida que hemos ido pudiendo, también de manera autogestionada, ¿no? Que es que tenemos dos proyectos súper parecidos, hemos ido haciendo cosillas. Medios de comunicación, de televisión y radio, donde hemos procurado que fueran las mujeres, nuestras abuelas, las que participaran y las que ellas contaran lo que quisieran, ¿no? Hemos ido también a la universidad, hemos hecho artículos científicos pero también de difusión, talleres de urbanismo y memoria con asociaciones, ¿no? Colectivos que también pensamos que lo que nosotras hacemos no es nada singular, que al final es sentarte y hablar con tu abuela, ¿no? Pues animamos a otros colectivos de la periferia de Madrid, pero también de otras zonas, a sentarse y ver por qué procesos ha pasado ese territorio para generar un arraigo, porque entendemos que si tú llegas a un territorio del que no conoces nada y en el que no estás arraigado, te importa un pimiento las cosas que pasen en ese territorio si ni siquiera conoces a tus vecinas. Pero si se genera un arraigo, si se generan unas redes, unos cuidados, es más importante que tú te involucres en los problemas que está habiendo en esa comunidad, ¿no? Hemos hecho rutas guiadas por el barrio, que os animamos, haremos una seguramente en verano, y sobre todo la parte más guay, que son los talleres intergeneracionales. Vamos a pasar... Vale. ¿Qué conceptos están de manera transversal? Pues centrarnos en el aprendizaje común, recopilar estas historias de vida de nuestras abuelas, pero también de nuestros padres, nuestras madres, bueno, de las vecinas en general, para entender qué ha pasado en el barrio y comprender juntas cómo nos han afectado estos procesos, ¿no? Fomentar los grupos diversos, si es posible intergeneracionales, porque claro, no tiene ningún sentido de que yo me ponga a hablar a los chavales de 8 años de qué cosas les han pasado a sus abuelas si están sus abuelas. Pues vamos a traer a esas abuelas y que sean las abuelas las que les cuenten, ¿no? Animar a la participación comunitaria, porque cuando empezó Maraña veíamos que de un arraigo súper grande, unas redes de cuidados, de luchas, unas redes comunitarias enormes, habíamos pasado a que había venido un montón de gente nueva que no se conocía entre sí, y es que el barrio se estaba muriendo. Entonces dijimos, pues mira, vamos a hacer actividades y que la gente salga a la calle. Da igual lo que surja de ahí, pero por lo menos que salgan y que se empiecen a conocer entre ellas, y a lo mejor lo que sale nos gusta o no nos gusta, pero bueno, al menos que haya aquí vida. Y una cosa que nombró hace poco en una charla que fuimos a ver de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, que es verdad que en la educación formal se enseña desde la razón. Y nosotras a lo que venimos es a enseñar desde la emoción, a que la gente comprenda qué les ha pasado a sus abuelas, qué les ha pasado a sus abuelos, y que pongamos un poco en valor esa emoción, porque desde esa emoción a lo mejor sí que se pueden cambiar un poco las cosas. Vamos a pasar... Vale. Esto es lo que os explicaba. Bueno, aquí veis lo que ha dicho Enrique antes. Este es el cine, que estuvo cerrado durante bastante tiempo, y un día, cuando surge la asociación de vecinas, se hartan, le pegan una patada a la puerta y lo ocupan. En el 70, ¿no? Que dices... 77, que dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y a partir de aquí, como no hay un local, es desde donde empiezan a dinamizar el barrio ellas, ¿no? ¿Por qué ponemos en valor esto? Pues porque a lo mejor si nos sentamos juntas a entender ese proceso, a escuchar a nuestros padres y nuestras madres, que sobre todo fueron los protagonistas allí, aunque también había gente de la primera generación del barrio, podemos entender que esa carencia de espacios públicos que tenemos ahora es una cosa histórica, es una cosa que viene también desde el urbanismo, y a lo mejor entender cómo se organizaron ellos, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, hace que nosotras podamos organizarnos de otra manera. Por eso ahora estamos haciendo un fanzine que está centrado pues un poco en este proceso, ¿no? También enlazando con este proceso que se está viviendo en Madrid de que no tenemos espacios para organizarnos, pues esto no es una cosa nueva, ¿no? Así que lo estamos poniendo ahí un poco en valor. ¿Seguimos? Vale. Os he querido traer este vídeo, no sé si es bueno o malo verlo, molaría verlo pero sin sonido, no sé hasta qué punto esto lo podemos hacer, ¿vale? Vale. A mí la musiquilla esta me encanta, pero no viene a cuento, ¿vale?
No, quiero explicar cosas. Bueno, este vídeo seguramente, esta serie de vídeos de Érase una vez el hombre, es totalmente la culpable de que yo sea arqueóloga, ¿vale? Porque me flipaba. ¿Pero qué vemos? Bueno, la evolución tal, y lo que vemos es un señor blanco andando hacia el futuro, ¿no? Esta movida de que la historia es única porque es un único señor blanco por las diferentes épocas, construcciones, avances tecnológicos, alguna guerra que otra, pero bueno, da igual, un señor blanco, pa'lante. Y eso es lo que nos dicen que es la historia, ¿no? ¿Cuántas mujeres salen? Bueno, la Mona Lisa. Venga, seguimos. Una burguesa ahí que sale ahora tal, venga, estupendo. Y creo que ya está, de hecho. Bueno, ya hay una señora en el tren. Y esas son la participación de las mujeres en la historia de la humanidad, es eso. De hecho, se llama Érase una vez el hombre, ¿no? Pues ya está, ahí lo tienes. Otras identidades. Peña racializada. Mujeres, simplemente, ¿no? Otras personas, no. La historia, lo que nos cuentan desde, bueno, la educación burguesa tradicional, es que es esto. Nosotras venimos un poco en los talleres a repensar la historia con mayúsculas y la memoria con mayúsculas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es una visión muy capitalista y muy androcéntrica que ha dejado fuera otros discursos, otras realidades. Y hay vacíos en esta historia que se nos cuenta en las clases. Y esos vacíos, pues es que no son casuales. Son totalmente causales, porque al final esto lo que ha hecho es que nosotras, cuando intentamos pensar otra forma de organizarnos, otra forma de vivir, no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque nos han metido que es que esta es la única forma de vivir. Y esto no es casual. Entonces pensamos que si nos sentamos y analizamos esto, repensamos esto, visibilizamos otras realidades, contamos historias colectivas, historias de lucha, historias de apoyo común, ahí puede ser un poco el caldo de cultivo para que podamos organizarnos de otra manera. Entonces, para nosotras, ¿qué es la historia? Pues lo que nos cuentan nuestras abuelas. ¿Y qué es la memoria histórica o lo que sea? Pues es la memoria cotidiana, ¿no? Si quieres hablar de memoria histórica, pues está muy guay ponerte a ver las batallas de la Guerra Civil, pero es que no es eso la memoria histórica, son muchas más realidades y son muchas más cosas. ¿Pasamos? Voy a ir terminando ya, que me estoy enrollando muchísimo. Vale. Entonces, un poco siguiendo con esto, pues rompemos la educación burguesa tradicional porque lo que hacemos normalmente lo hacemos fuera de las aulas, en esta educación no formal, ¿no? Hemos dicho que se llama, informal, con las rutas guiadas, con grupos amplios, diversos. Hacemos pues también otro tipo de actividades como el mural, que es lo que más nos mola y lo que más nos duele, porque hicimos un mural participativo hace unos años con otras asociaciones para visibilizar, ¿no?, lo que habían hecho las mujeres y el papel que tenían en nuestro barrio. Firmamos un comunicado contra los nazis y a los días, pues, no sabían los neonazis, que bueno, de juventudes ya no tienen nada, la verdad, y nos lo habían reventado. Pero bueno, se quedó como un espacio vecinal, un espacio legitimado, un montón de gente que además no había estado del todo de acuerdo con nuestro proyecto, pues nos echó un cable y puso en valor el trabajo que estábamos haciendo. Y dentro de esto, explicaros la actividad que hicimos el año pasado con el Cole Ciudad Pegaso, que es así la actividad intergeneracional, yo creo que más guay que hemos hecho, que lo que hicimos fue poner en contacto el centro de mayores y el centro de día, que están ahora en el antiguo cine abandonado, que ahora son centro de mayores, centro de día y centro de Alzheimer, los pusimos en contacto con el Cole Pegaso. Entonces, les dimos una pequeña chapa a los alumnos en plan éxodo rural, industrialización y tal, pero luego al volver a las clases los que tenían eran a las mujeres voluntarias que iban ahí a hablarles de su vida. Para hablar de procesos, por ejemplo, con las alumnas que son migrantes, pues el proceso de desarraigo, el proceso de migración, cómo fue para ellas empezar a vivir en un contexto tan individualizado después de haber vivido en el pueblo. Y la verdad que prácticamente no tuvimos que dinamizar nada porque entre ellas tenían tantísimo interés en ver qué había pasado que nosotras realmente estábamos ahí un poco como visionando y ya está. ¿Pasamos? Y bueno, pues dentro de esto, pues las mujeres, ¿no? En esta historia no se habla de las mujeres, en las fuentes, que hay muy pocas fuentes sobre el barrio, no hay nada de las mujeres, entonces ahí entra nuestro papel. Nosotras somos las que tenemos que rescatar estas historias y ponerlas en valor, y es que es lo que habéis dicho totalmente, les das esto, les preguntas esto y salen un montón de historias y un montón de
luchas, apoyo mutuo, comunidad, y además es que ni siquiera entienden por qué nos interesa, cuando realmente ahí es que hay una cantidad de conocimiento que, bueno, increíble. Así que nosotras lo que hemos hecho ha sido eso, sentarnos con ellas a hablar. Pasamos. Vamos a escucharlas, claro que estamos sin sonido. Pues la mayoría de migrantes hemos tenido la suerte, yo por lo menos tuve la suerte de tener buenas amigas, muy buenas amigas. O sea que, y éramos como una familia. Esta es Carmina, la de la derecha, la misma que tuvo un montón de abortos, que os ha contado antes nuestro compañero. Carmela, no es Carmina, no. Y la de la izquierda es mi abuelita, que es muy mona ella. Pasamos, porfa, yo creo que hemos terminado ya con esta. Vale, pues para finalizar, para cerrar un poco esta chapa que os he dado, os hemos querido traer como un vídeo del proyecto que hicimos en su momento, porque todas las primeras entrevistas autoeditamos un fotolibro, que realmente hicimos 100 ejemplares y a las semanas ya no teníamos ningún ejemplar, o sea, hubo una acogida increíble. Empezamos así, ahora estamos pues haciendo más trabajo de investigación, artículos, haciendo el fanzine y bueno, pues viendo un poco el tema de subvenciones sí, subvenciones no, es complicado. Pero bueno, es nuestro proyecto vital, así que entendemos que tendremos 50 años y seguiremos dando la turra sobre Pegaso desde otra manera a lo mejor, pero ahí seguiremos. Si lo podemos ver. Bueno, este vídeo para nosotras es muy emotivo porque además se realizó en el año 2018 aproximadamente, entonces hay personas que ya han fallecido. Entonces, pues bueno, nos emociona mucho siempre verlo y no solo personas que han fallecido, sino espacios que han cambiado. Esas barras de pan que aparecían, era una panadería del barrio, La Pili, que su padre era el churrero, que actualmente es un tecnocasa, ¿vale? Entonces, para nosotras también nos atraviesa mucho este proceso. Os voy a pedir que cerréis los ojos, si confiar en mí durante un segundito, pasamos a la siguiente diapositiva. Imagina que tienes a una persona a tu lado que ha pasado por algún proceso similar al que hemos explicado. Migración, éxodo rural, sindicatos, asociaciones, a lo que se haya inspirado, algo que haya inspirado nuestro relato. ¿Qué le preguntarías a esta persona? ¿Qué te gustaría conocer? Podéis abrir los ojos si lo deseáis. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación de Obreras sin Fábrica. Esperemos que os haya gustado. Nos ha encantado estar con vosotras hoy aquí. Y nada, la siguiente diapositiva os dejamos nuestros contactos, nuestro número de teléfonos, Instagram y Facebook y correo electrónico, porque página web tampoco tenemos. Esto es lo que tiene. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos y a todes y nos vemos en las calles.